que son malos saben darles cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo si se lo piden. Queridos hermanos, la Iglesia nos ofrece hoy con las lecturas una catequesis maravillosa sobre la oración. La oración confiada, la oración perseverante, la oración asertiva. Hoy Jesús nos enseña a hacer oración. Hacer oración con sus propias palabras, el Padre nuestro. Hoy nos enseña a pedir confiada y perseverantemente la cosa más buena que podemos recibir por intercesión de Jesús, de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, que nos goza, es perdón, Señor y dador de vida, el mayor don de Cristo resucitado, y la gracia más singular del Padre, que por intercesión de Jesús podemos pedirle al Padre Celestial. El Catecismo Católico tiene 4 partes, ustedes lo saben. La primera parte, lo que la Iglesia cree. La segunda parte, lo que la Iglesia celebra. La tercera parte, lo que la Iglesia reza. Y la cuarta parte, lo que la Iglesia pide. Credo, sacramentos, oraciones, mandamientos, virtudes y obras de misericordia. Los autores mismos que por disposiciones del Santo Padre, recogiendo sugerencias de los episcopados, colegios, universidades católicas e institutos religiosos, ayudaron precisamente a la construcción de este documento maravilloso llamado por el Papa San Juan Pablo II, que justamente con los documentos del Vaticano II y el derecho canónico eran una brújula para la Iglesia del siglo XXI, nos dice que la parte más lograda es precisamente la tercera parte, porque no solamente tiene enseñanza, tiene ejemplo. El ejemplo de Jesús, el ejemplo de la Iglesia de todos los tiempos, desde los mártires hasta los santos contemporáneos, que siempre hacen oración siguiendo la enseñanza de Jesús. En ese tercer capítulo se nos enseña que Jesús siempre fue un hombre de oración. Lo podemos ver haciendo oración en la sinagoga de Nazaret, junto con sus paisanos, sus primos, sus familiares. Cuando proclama el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar buenas noticias a los pobres, a liberar a los cautivos, a sanar los enfermos, a proclamar un año de gracia y de bendición. Dice el texto que enrolló el volumen y dijo: hoy se está cumpliendo esta promesa. Ahí lo vemos pues haciendo oración, como todo buen judío. Las oraciones diarias, en especial la oración sabatina, alimentando su fe y su cariño a su Padre Celestial,
de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a los escritores y a los profetas. Lo vemos también acudiendo a las grandes peregrinaciones de la Pascua, de Pentecostés, de las cabañas, a la ciudad de Jerusalén, y dándose a conocer precisamente en las grandes fiestas, haciendo realidad precisamente la profecía. Dice el texto que el día más solemne de la fiesta, de las cabañas, cuando los sacerdotes derramaban los jarrones de agua en los atrios del templo, recordando la profecía de Ezequiel, que un agua cortaría el costado izquierdo del templo y llevaría vitalidad a las plantas, a los animales, incluso a los seres humanos moribundos, exclamó precisamente: el que tenga sed, que venga a mí y que beba, y de su corazón brotará un torrente de agua viva. Otra vez ahí Jesús dijo en medio de las festividades, en un ambiente de plegaria, se da a conocer como el dador de agua viva. Precisamente la fuente de la gracia, la fuente perenne del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Precisamente en una fiesta de Pascua, Él se inmolará con nosotros como el Cordero Pascual, liberándonos de los pecados, como decimos solemnemente en la Santa Misa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a este banquete, que es anticipación del banquete celestial, en el cual, junto con Jesús, celebraremos la Pascua definitivamente, nuestra propia Pascua, juntamente con la Pascua de Jesús. Lo vemos como peregrino, lo vemos como catequista en los actos del templo. Y el Viernes Santo lo vemos como sumo sacerdote en el Santa Santorum, inmolándose, como dice el catecismo, siendo a la vez sacerdote, víctima y amor. Su plegaria más victoriosa, diríamos, porque inmolándose por nosotros, vence definitivamente nuestros enemigos, el demonio, el mundo y la carne. En otro nivel, podemos mirar a Jesús, que hace oración en los momentos que tiene que tomar medidas importantes, decisiones fundamentales. Cuando escogió a los apóstoles, se nos dice que toda la noche duró haciendo oración. Y al amanecer los empezó a llamar entre los discípulos a 12 de ellos, que serían los pilares, los patriarcas de la nueva iglesia: él, Santiago, Juan, y Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, todos ellos. Lo mismo, cuando empezó su vida pública para planificar su misión, se nos dice que duró 40 días y 40 noches haciendo oración, venciendo los demonios que nos atacan a los seres humanos, la riqueza, el placer. Él evangelizaría pisoteando estos demonios, desde la pobreza,
desde la sencillez, desde la humildad. Así les enseñó a Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. El mismo Jueves Santo les dijo: yo que soy su maestro y su Señor, les he lavado los pies como un esclavo. Así hagan ustedes. Otra vez lo vemos a Jesús cuando en vísperas de su entrega total se pasa la noche en el cuerpo de los olivos. Sin duda alguna ustedes han visto la última de las películas de Mel Gibson, que lo vemos ahí postrado en tierra, sumando sangre, recitando con suma confianza y con el corazón desquebrajado. Todavía se hace más viva esa escena porque Jesús habla en arameo y así se percibe su angustia, su dolor, su confianza, su entrega. Porque si bien sabemos nosotros que es verdadero Dios, también quiso ser verdadero hombre y sufrir la angustia, el dolor, la soledad, la incertidumbre. Tuvo momentos solemnes, como cuando fue en oración al Jordán a recibir el bautismo de Juan. Acudía con sencillez y humildad en aquella fila de pecadores arrepentidos. Cuando nos dice el texto, se abrió el cielo y escuchamos aquellas palabras: este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Esto paralelo es el del amor también, cuando está con sus apóstoles predilectos y se vuelve a oír esa voz: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Era en un ambiente de oración. Cuando curaba a los enfermos también se nos dice que hacía oración y no les imponía las manos. Con saliva les tocaba los oídos, los ojos, los labios, para que pudieran oír, pudieran hablar, pudieran ver. Se nos dice también que hacía oración para expulsar los demonios. Está haciendo oración, recitando los santos, cuando está teniendo la cruz, amada, precisamente los evangelios cierran esa escena de inmolación y plegaria con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Anteriormente había dicho: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En Calixto decimos que para todo mal me escapa, y para todo bien también. Parodiando estas palabras, pudiéramos decir que Jesús en los evangelios nos enseña que hay que hacer oración en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Oración de niños, oración de jóvenes, oración de adultos, oración de ancianos. En el acto de nuestra vida, nuestra oración va adquiriendo tonalidades diversas, pero se va fortaleciendo un núcleo de confianza, un núcleo de cercanía, un núcleo de fidelidad y de cariño. Hay un texto también donde Jesús se llena de entusiasmo y de gozo, como los antiguos profetas que vivían un momento de éxtasis antes
Dios les comunicaba. Y nos dice el texto que hasta gritó. Es decir, exclamó con palabras fuertes, como les decía el día que proclamó la promesa del agua viva, que quiera que venga, que era gratis. Así también, en una ocasión de la que estaba enseñando, viendo a su alrededor gente sencillas, mujeres, enfermos, niños y pecadores. Hay un texto en la liturgia que nos dice, inspirado por San Lucas, que Jesús quería de manera especial a los pobres, a los enfermos, a las mujeres y los niños. Y donde quiera que él estaba, acudían a estas personas a escucharlos, a ser bendecidos por él, a curarlos, a que abrazaran a los niños. Era un gesto inédito que un profeta de Dios se juntara con estas categorías de personas que eran consideradas impuras, indignas de ser enseñadas. Y todavía se nos dice que Jesús prefería de manera particular a los pecadores, que los buscaban. Eran sus reyes. Es una enseñanza que tenemos que subrayar en este tiempo del año de la misericordia. Porque misericordia significa poner el corazón en la miseria. Y Jesús no solamente pone el corazón en la miseria, en la precariedad de los pobres, de los enfermos, de los niños, de las mujeres, incluso de los muertos, como aquellos dos jóvenes y su amigo Lázaro, sino también de los pecadores, de manera especial. El Papa nos repite: Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca se cansa de perdonar. En un libro que él escribió el Papa, que se llama Su nombre es Misericordia, platico una anécdota, porque le preguntan cómo se inspiró en este tema de la misericordia. Él habla ahí de su lema: miserando a tu enemigo. Lo encontró en una predicación de San Beda sobre la vocación de San Mateo. Mirándolo, lo eligió con misericordia. Una mirada misericordiosa, una elección compasiva. Él extiende a toda la iglesia y quiere que en este año, así como él, nosotros nos contemplemos con gratitud, humildad y alegría, como el Señor nos mira y nos elige con misericordia, poniendo su corazón en nuestra miseria. Pero en ese libro habla de un condenado, de un oficial nazi que participó en el Holocausto. Lo apresaron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Y un sacerdote lo acompaña, porque era católico, estaba bautizado. En la marcha de la vida perdió la fe y creyó más bien en ideologías deshumanizadoras, como el nazismo, que despreciaba a los demás y aniquilaba a los que consideraban un estorbo, una plaga, un peligro para la humanidad del mundo. Y el Padre le pregunta, instantes antes de morir: oye, ¿estás arrepentido? No estoy arrepentido. ¿No sientes dolor de tanta desgracia que causaste? No sientes vergüenza después de esa exhibición pública que hicieron de tus delitos, de tu complicidad, de tu sangre,
de tu insensibilidad. No. Con toda sinceridad, soy soldado. Y los soldados, cuando estamos activos, asesinamos a los demás. Y cuando estamos libres, pues nos emborrachamos y nos divertimos con las mujeres públicas. Esa ha sido mi vida. Así fue. Así fueron mis circunstancias. Y no me arrepiento ni me corrijo de nada. Todavía parte de mi existencia. Oye, pero no sientes nada. Absolutamente nada. Ni arrepentimiento, ni dolor, ni vergüenza. No te sientes extraño. Ni siquiera cabe una duda en tu corazón de haberte equivocado. Bueno, si así te lo quiere decir, dijo el condenado a muerte. Sí estoy quieto, porque no siento arrepentimiento, ni siento dolor, ni me corrijo de nada, como que siento algo de no sentir nada. Siento algo de no sentir nada. Y le digo, eso me basta, para perdonarte y administrarte la misericordia de Dios. No siento más, no importa, basta eso. Porque Dios espera una bendita mínima que sea para aplicar su misericordia. Este ejemplo maravilloso presenta el Papa Francisco de Sevilla. A Dios le basta una bendita de buena voluntad. Una bendita que sea de duda. Una bendita donde digamos, pues no siento nada, ni siento algo porque no siento nada. Parece juego de palabras, pero Dios nuestro Señor se vale de cualquier cosa, de cualquier llamita, por pequeña que sea, para inmediatamente incendiarnos en el nombre. Pues precisamente en este año de la misericordia estamos recordando y celebrando que Jesús es el signo más grande de la misericordia de Dios. Y estas cosas solamente las entienden los sencillos, los pobres, los que confían en Dios. Por eso, mucha gente a lo mejor dice, pues ¿qué relajo trae? Procesiones, entre menores, entre eso. Pues sí, la fe es un regalo que el Señor nos da. Y debemos, como les decía, vivirlo con alegría, con gratitud, pero con humildad. En una ocasión, regreso al texto que quería decirles, Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has dado a conocer a los sencillos. Jesús oraba así en momentos de éxtasis, pero oraba también en los momentos de mayor angustia, de mayor depresión y miedo, o desesperación, si quisiéramos percibirlo así también. Dice que se llevó un tiro de piedra de sus discípulos en el huerto de los olivos, se arrodilló y decía, Padre, si puedes alejar de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga conforme mi voluntad, sino como la mía. En el Evangelio de hoy, ya me voy rápido, dice que uno de sus discípulos se acercó y le dijo, oye Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos? Juan Bautista enseñaba a sus discípulos a rezar con los salmos.
Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Tenemos dos versiones del Padre Nuestro. Esta versión y la de San Mateo, que es más amplia, con 7 peticiones, es la que es igual, más que desdoblada. Junta 7 peticiones. El 7 es el número perfecto, contiene todo lo que necesitamos, todas las bendiciones que Dios quiere conceder, todas las peticiones que nosotros, de manera confiada y perseverante, debemos solicitar en el nombre de Jesús. Y tiene el Evangelio como remarca: pídale al Padre Celestial el Espíritu Santo. Por eso debemos ser asertivos. Debemos ser asertivos. Una vez también tomamos un libro donde está, que dice: lo que pidan, reciben. Pues sí, a veces no somos asertivos cuando hacemos oración. Es más, a veces no sabemos ni aquí nos dirigimos. Cuando en la iglesia todas las oraciones se dirigen al Padre Celestial y lo terminan siempre por Jesucristo. Como ahora la oración inicial, le pedimos al Padre Celestial que sepamos aprovechar los bienes efímeros y materiales, tal manera que no descuidemos disfrutar los bienes permanentes, los bienes de este siglo. Pero a veces, engañados por el demonio, pedimos bienes efímeros, bienes que se acaban. Yo recuerdo de chico nos enseñaron: hay que pedir casa, destino, sustento, y en el último momento lo sacan. O pedir siempre si conviene para mi salvación y mi santificación. Pero a fuerza de apuros, a fuerza de carreras, ya esto se nos olvida y pedimos cosa rara. Y hay creyentes que hasta piden oportunidad de vengarse de sus enemigos. Eso ya es una oración y el Evangelio nos dice hoy: debemos orar como Jesús, con sus propias palabras, y pedir el Espíritu Santo al Padre Celestial en el nombre de Dios. Por eso la oración dice: Padre nuestro. No dice ribombante, Señor de los ejércitos, triunfador de todas las batallas, Rey de reyes y Señor de señores. Ante ti las multitudes se arrodillan y los seres celestiales te aclaman en canto. Tuyo es el poder y la gloria y el poder. ¿Y sabe quién es la plata? No, es una oración sencilla. Padre nuestro, es decir, Padre mío, Padre de ustedes, Padre de Jesús, Padre nuestro. Padre nuestro, lo cual significa que si somos hermanos tenemos que tener en cuenta las necesidades también de los hermanos y no nos dirigimos al Padre mío. No, el único que pudiera con propiedad decir Padre mío es Jesús, porque Él es por naturaleza. Nosotros no somos por adopción. Pero incluso Jesús nos enseña a decir Padre nuestro, sus propias palabras. Hay estudiosos que dicen que son las palabras mismas de Jesús. Qué mejor oración. Y en el Eucaristía tenemos precisamente en el corazón esas palabras.
antes de la comida. No solamente Jesús nos enseña con sus ejemplos, sino pone en nuestros labios sus propias palabras. Y es el Espíritu Santo que nos da la certeza que es verdad lo que estamos diciendo. Y que es verdad que estamos en el nombre de Jesús recibiendo las bendiciones que estamos solicitando. Por eso la petición en este día, así confiada, humilde, sería: enséñanos a orar. Así como los discípulos lo dijeron con toda sencillez a Jesús, porque lo veían orar en las madrugadas, orar en las noches, orar en sol, orar junto con los demás, orar en el templo, orar en la sinagoga, orar en las casas cuando toman los alimentos, orar en los caminos. Enséñanos una oración que podamos hacer en todos los lugares, en todos los momentos. Y Él nos enseña a orar. Apreciemos esta oración, recitemos las cosas de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a pronunciarla con la confianza, con la certeza, con la ternura, pues que sepamos orar al estilo de Jesús. La Santísima Virgen, la discípula y misionera más destacada de Jesús, que también tiene unas oraciones maravillosas, nos enseña a nosotros a hacer esta oración así como Jesús lo enseña. Gracias.